paz de Cristo, hermanos y amigos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo. Seguimos ahondando y avanzando en el tema de la divinidad. Y hoy tocaremos el punto, el Santo Hijo Jesús. La Biblia dice en Hechos 4:27 y Hechos 4:30, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Santo Hijo Jesús. Las persecuciones primeras, los discípulos las atribuyeron al cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, como del Salmo 2, 1 y 2. Además, es sabido que desde el principio las autoridades civiles de los pueblos le han restado importancia a la iglesia. En muchas ocasiones la han reprimido y perseguido hasta la muerte. Pero, igual que al principio, Dios sigue usando a su pueblo con sanidades y milagros en el nombre de su Santo Hijo Jesús. Y la iglesia sigue caminando a pesar de la oposición y la persecución. La hora de la verdad para nuestro Señor Jesucristo fue la resurrección. En Romanos capítulo 1, verso 4 dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad y por la resurrección. Jesús vivió su vida y una de las metas de Jesús era mantenerse en perfecta santidad. Fue atacado por el diablo en el desierto de la tentación. Jesús no cayó porque no vivió para él, sino para que la vida del Padre se manifestara en él. Por lo que su ego estaba muy controlado. Su paciencia fue puesta a prueba con las absurdas teologías fariseas y saduceas, por la violencia e injusticia política del tiempo. Convivió con publicanos y pecadores, evangelizó prostitutas, mas nunca fue acusado de disolución ni borrachera, menos inmoralidad. No le pidió dinero a Mateo, el publicano, ni a Zaqueo, jefe de publicanos que eran ricos, pues no cedió al materialismo. No respondió con violencia ante sus captores, tampoco con sus interrogadores, ni contra sus crueles verdugos, y murió intercediendo por sus agresores, aunque podía reaccionar trastornándolo todo, como lo hizo en San Juan 18:6, pero no lo hizo. Pudo pedir ayuda al Padre y 12 legiones de ángeles le habrían defendido, según Mateo 26:53, pero tampoco lo hizo. Pudo haber actuado como Dios con la potencia divina incontrarrestable, pero no se atuvo a eso, según Filipenses 2:6 y 8. Desechó esa alternativa dejando fluir las cosas de forma natural, comportándose como hombre común y corriente, para que la voluntad de Dios se cumpliera en plenitud en él. El postrer enemigo que Jesús venció fue la muerte. El mismo enemigo que será sometido totalmente al final de los tiempos, según 1 Corintios 15:26. El tercer día, el de la resurrección de Cristo, era esperado por los ángeles, también por el diablo y sus demonios, pues la muerte de Jesús era un buen paso para el enemigo, pero se tenía que confirmar al tercer día. Si no resucitaba, el triunfo era del diablo y sus fuerzas, por lo que estaban expectantes. Jesús resucitó para no ver nunca más la muerte. Fue confirmado Hijo de Dios con poder por santidad, por su santidad y la resurrección. Fue recibido arriba en gloria, sentándose a la diestra de Dios, desde donde gobierna los cielos y la tierra con autoridad y poder. Jesús fue manifestado conforme a nosotros.
Romanos 8:3 dice: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios quiso que se manifestara, que su manifestación de Hijo fuera humana y no de otra índole, sino semejante al resto de los humanos. Por esta razón la Biblia no menciona que tuviera características físicas diferentes. Nació como todo bebé, creció como todo niño, fue un joven judío más. Caminaba, dormía, descansaba, comía, conversaba y su conducta era como todo humano. Se le podía tentar y era mortal porque tenía que ser absorbido hacia el interior de la tumba para desarticular toda la maquinaria del imperio de la muerte. Era la única manera legítima de realizar la misión redentora, resultando exitosa, porque Cristo no pecó. Venció la muerte en un cuerpo semejante al nuestro, lo que enseña claramente que por sus méritos nosotros también lo haremos. Hebreos 2:14. Para tener comunión con Él. 1 Corintios 1:9. Por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. El hombre se conecta más fácilmente con otro igual, por afinidad de origen, por raza, ocupación o creencia, siendo más difícil la comunión con alguien diferente. Por eso la comunión de Dios con el hombre ha sido difícil no por causa de Dios, porque Él ha hecho muchos y grandes esfuerzos para tener comunión con nosotros. Pero es tanta la diferencia entre el Creador y la creación que en muchas ocasiones no ha sido posible. Por esa razón se manifestó en carne en su Hijo, experimentando los temores y dolores humanos, pudiendo comprendernos en mejor forma y así compadecerse de los humanos. Todo a través del Hijo, quien por sus características similares a las nuestras nos facilita una mejor comunión con Dios por Jesucristo. 1 Juan 1:3. Este Hijo ha sido predicado. 2 Corintios 1:19, Pablo dijo: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado, como el Salvador, Redentor y reconciliador. Es Dios en Jesucristo, por lo que es el Hijo quien debe ser predicado. No nos salvó un ángel, no nos salvó María, ni los santos, ni la Trinidad. Nos salvó Dios en Cristo, por lo que debemos anunciar a Cristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. Al principio, aceptar a Cristo contenía el requisito que al nuevo creyente le hubiese sido revelado que Jesús era el Hijo de Dios y aceptara como principio de fe esta revelación. Después de este paso venían otros como el bautismo, recibir el don del Espíritu Santo y demás revelaciones. De ahí nace la pregunta que Felipe le hizo al etíope en Hechos 8:37. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Después de su poderosa conversión, Pablo predicó que Jesús era el Hijo de Dios. Lo que antes como fariseo consideraba una blasfemia, que un hombre se presentara como Hijo de Dios, ahora Saulo lo recibió como profunda revelación hecha por Cristo mismo. Le quedó tan claro que empezó de inmediato a predicar esta gran verdad, según Hechos 9:20. Pablo fue la extensión del ministerio de Cristo a los gentiles. Él dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, Gálatas 2:20. Añadió que llevaba en su cuerpo las marcas de Jesús, Gálatas 6:17. Lo que Cristo hubiera hecho de haber salido de Israel, lo hizo Pablo. Sanó enfermos, hizo milagros, predicó la nueva alianza como el nuevo trato de Dios con los gentiles a través de Jesús, según Gálatas 1:15-16. Desde Pentecostés la iglesia es la prolongación del ministerio de Cristo, porque es su cuerpo. Hoy Cristo actúa en la tierra por medio de su iglesia.
Ser como Cristo debe ser la meta de todo creyente. Efesios 4:13 dice que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto como Cristo Jesús. Jesús marcó un rumbo de victoria en su vida terrenal. Lo venció todo. Nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, según dijo Pedro en 1 de Pedro 2:21. La meta de todo creyente es alcanzar ese fin glorioso, vivir la vida como Cristo la vivió y venciendo, sentarnos con Él en su trono, como Él venció y se sentó en el trono de su Padre. Según Apocalipsis 3:21, este es un requisito para poder ser salvo, ser como Cristo cuando estaba en carne, 1 Corintios 15:49. Conocer al Hijo es comprender el misterio del Padre y de Cristo, recibiendo la revelación del misterio de la piedad. Hemos sido trasladados al reino de su Hijo. Colosenses 1:13 dice, y trasladados al reino de su amado Hijo. Cristo vino para ser rey, no de este mundo, sino del reino celestial. Cristo será rey sobre toda la tierra en el milenio, pero ahora ya es rey de la iglesia, rey de los creyentes, porque nosotros estábamos antes en el mundo cosmos donde reina Satanás, según Juan 12:31 y 2 Corintios 4:4. Y de allí fuimos arrebatados y trasladados a la iglesia donde Cristo es rey y señor. Como todo reino, la iglesia tiene un gobierno organizado, como un cuerpo. Cristo como cabeza, luego un escalafón ministerial que la Biblia clasificó de la siguiente manera: obispos, 1 de Timoteo 3:1 y 2, pastores, Hebreos 13:7, ancianos, Tito 1:5 y diáconos, 1 de Timoteo 3:8. Luego el pueblo tiene también a su disposición los ministerios y los dones del Espíritu para producir abundantes frutos, según Efesios 4:11, 1 de Colosenses 12:9 y 10 y Gálatas 5:22. Estamos a la espera del regreso del Hijo, 1 de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo. La iglesia espera de los cielos el glorioso advenimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta es la acción de Dios mismo, que ahora actúa en base a un cuerpo físico tangible y palpable, totalmente diferente a su naturaleza esencial, que es espiritual, que es invisible e intangible. La iglesia no se encontrará con Dios manifestado en carne, pues esa etapa ya fue superada, sino que espera ver a Jesucristo glorificado, lleno de la gloria del Padre, venir en busca de su esposa, a la semejanza de Apocalipsis 1:11-18, porque el ministerio del Hijo aún no ha terminado. La que se derramó en la cruz fue la sangre del Hijo. 1 de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario actuó en forma benéfica, rápida y directa, y quebrantó el pecado, que es definitivamente la más poderosa arma del diablo. Fueron así librados de la condenación del pecado quienes habían muerto en fe antes del sacrificio de Cristo. Por esta ofrenda santa se abrió la puerta del cielo, y desde el día de Pentecostés los creyentes empezamos a gozar del beneficio de la sangre de Cristo, que sigue en acción, quitando el pecado del mundo por la fe y el bautismo, cubriendo a los militantes de la iglesia que cometen errores en el caminar y deshaciendo las obras del diablo. 1 de Juan 3:8. El testimonio, 1 de Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El principio básico para poseer el testimonio de salvación es creer en el Hijo de Dios. Al confesar esta gran verdad, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Con esta fe obtenemos victoria sobre el mundo, pues esta es la declaración divina de su propósito y voluntad. Quien rechace este testimonio dado por Dios será reprobado.
El principio de la vida del creyente es creer en Dios de la única forma correcta existente, aceptando a Jesucristo su Hijo. Primera de Juan 5:9. Sin aceptar a Cristo correctamente están de más las buenas obras, la vida moralista y religiosa que enseñan algunos. Existen declaraciones muy concluyentes, como que la vida está en el Hijo. Primera de Juan 5:11, porque todos sabemos que Dios es el autor de la vida y que la vida está en Dios. Que la Biblia declare que la vida está en el Hijo. Enseña que Dios habita en Cristo. Por lo mismo el apóstol Juan declara que el Hijo es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Dios, que es la vida, se manifestó en Cristo. Al Mesías se le dio la potestad para que impartiera vida a todos cuantos crean en el nombre de Jesús. De manera que no existe otra fórmula de salvación. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Cristo es el testimonio más grande de Dios en la vida del creyente. En el Apocalipsis aparece el Hijo enviando mensajes. Apocalipsis 2:18. Y escribe el ángel de la iglesia a Tiatira, el Hijo de Dios. El autor y revelador del Apocalipsis es Jesucristo nuestro Señor. El revelador, por lo mismo, el autor de los mensajes a las 7 iglesias es el Hijo de Dios, enviando indicación profética a la iglesia de todos los tiempos para apercibirnos y no entrar en corrientes que deslizan del verdadero camino con tal sutileza que los religiosos ni siquiera lo notan. El Apocalipsis es la más amplia revelación de los tiempos del fin jamás dicha. Incluye las palabras selladas a los profetas de la antigüedad, como en Daniel 12:9. En Jesús, Dios reveló todo el secreto de los tiempos y las sazones. Por eso se presentó a Juan y le cumplió la promesa que le hizo en Jerusalén de mostrarle su venida antes que muriera. Juan 21:22. Juan, el teólogo, vio el pasado, presente y futuro en las visiones de Patmos. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Apocalipsis 1:19. Las cosas que has visto desde el nacimiento de Cristo hasta Patmos. Mateo 1 a Apocalipsis 1. La manifestación de Dios en carne, el descenso del Espíritu Santo como don, el nuevo nacimiento de los creyentes, el derramamiento de los dones, la impartición de los dones de ministerios, la producción de los frutos del Espíritu, la administración eclesial, entre otras cosas. Las cosas que son desde Patmos al arrebatamiento, desde Apocalipsis 1 al 4, las 7 etapas de la iglesia, la lluvia tardía, la apostasía y el arrebatamiento. Y las cosas que han de ser después de esta, del arrebatamiento hacia adelante, Apocalipsis 5 al 22, la gran tribulación, el juicio a las naciones, el tribunal de Cristo, la segunda venida, el milenio, las bodas del Cordero, el trono blanco, el cielo nuevo y la tierra nueva y la eternidad. Después de ver todo esto y quedar atónito con semejante revelación, el anciano apóstol murió extasiado. El Hijo es conocido por revelación. Mateo 11:27. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El verdadero misterio de Dios no es una trinidad de personas divinas. Esto es un acomodo humano que sirve de alternativa cuando no hay revelación de Dios. Cuando Jesús pronunció estas palabras, el Hijo era una manifestación en progreso, secreto oculto que solo Dios conocía, revelado al Hijo que recién empezaba a buscar corazones accesibles para depositar esta revelación. Conocer este misterio no es cuestión de mucho estudio secular o literal de la Biblia. No depende de diplomas ni de certificados de graduación, sino de la revelación de Dios al hombre. La única forma de conocer al Padre es a través del Hijo, porque el Hijo revela al Padre. La encarnación no implica división de Dios, es su manifestación cumbre.
la forma perfecta que Dios ideó para presentarse como hombre entre los hombres, sin dejar ninguna de sus otras funciones divinas. Los apóstoles creyeron que Jesús era el Hijo del Padre. El apóstol Juan lo afirmó después que Jesús murió, resucitó y ascendió, y posterior al advenimiento del Espíritu Santo. Por lo tanto, es una afirmación consumada, segunda de Juan 3. La postrera voz la tiene el Hijo. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado por el Hijo. Desde el principio de la humanidad, Dios se ha comunicado con el hombre en forma audible. Muchas veces le habló directamente y en la abrumadora mayoría de las veces usó al hombre para hablarle al hombre. Estos siervos escogidos fueron los profetas. Este método se usó hasta Juan el Bautista, Mateo 11:13. Quien del orden de los profetas de antes de Cristo y que anunciaba al Mesías es el mayor por haber sido el preparador del camino del Señor en Israel, el amigo del esposo, en griego paraninfo. Cuando el ministerio de Juan el Bautista finalizó, empezó a tomar fuerza el ministerio de Cristo. Dios dijo su palabra final a través del Hijo. No hay otro profeta después de Cristo al estilo del Antiguo Testamento a quien el pueblo deba seguir. No hay séptimo ángel. No hay alguien que se declare en este tiempo como Jesucristo hombre manifestado, ni un profeta de la edad en la dispensación de la iglesia. Según Hechos 4:12, en este tiempo la iglesia tiene el don de profecías. Lo tiene la iglesia según 1 Corintios 12:10, que debe ser conforme a la palabra, según 1 Corintios 14:32. El ministerio profético es el más grande y refiere a los enseñadores y predicadores de la palabra profética más segura, porque ahora la palabra manda y la palabra está en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ella da testimonio del mensaje de Cristo, exalta a Cristo y lo reconoce como el Hijo de Dios y el Dios verdadero a la vez. Todo líder que profiere, que profetice fuera de las Escrituras o que contradiga la palabra, arrogándose la gloria que solo pertenece a Dios, está blasfemando y es anatema, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo es Dios manifestado en carne y en esa manifestación humana es el Hijo de Dios, pero también es el único Dios verdadero y la vida eterna, bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo.